Cuando hablamos del tema costos, y a esto nos vamos a referir ahora en la última parte de la unidad 2, estamos haciendo referencia a, en realidad, a aquellos egresos relevantes para la decisión que se pueden diferenciar entre aquellos que constituyen inversión y los que son egresos de operación. Mientras que los egresos por inversión no son deducibles de impuestos en el momento en que ocurre el desembolso, en los segundos, es decir, en aquellos egresos de operación, sí se deben anotar antes de impuestos, ya que permite reducir la utilidad contable sobre la cual se calcula el monto de lo que se deberá pagar en impuestos. Ahora vamos a presentar seguidamente del índice del libro de Zapac Chaín en su capítulo 6, cuáles son los puntos que tendremos que ver para poder avanzar en el estudio de esta parte de la unidad 2. Como dijimos, el capítulo 6 del libro de Zapac Chaín es parte de la bibliografía para tomar en cuenta al momento de estudiar la parte de costos. En particular, tendrán que poner énfasis en el punto 6.1, en el punto 6.2, en el punto 6.3, en el punto 6.4, que se refiere a los costos contables no desembolsables, por ejemplo, las amortizaciones o depreciaciones. No hace falta, no va a entrar dentro de nuestro interés el punto 6.5, el 6.6, el 6.7 ni el 6.8. Sí lo harán el 6.9 y el punto 6.10 de, como dije, el libro de Zapac Chaín. Pues bien, tendremos que distinguir o conceptualizar algunos conceptos, valga la redundancia, relativos a los costos en materia de evaluación de proyectos. Los costos contables o históricos son aquellos en los que pueden ser justamente registrados en la contabilidad porque han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, los sueldos, los costos en materia prima, etc. También son costos que obviamente uno va a incurrir en el futuro si lleva a cabo el proyecto. Por lo tanto, sí son contables porque la contabilidad justamente acepta que sean colocados allí como registro histórico. A diferencia de los costos económicos o de oportunidad, en los cuales son definidos como aquellos ingresos que dejamos de percibir por hacer alguna determinada actividad. Por ejemplo, si tenemos un galpón, un depósito, un inmueble, que nosotros vamos a incluir dentro de nuestro proyecto, estamos sacrificando el percibir un alquiler por dicho inmueble si no lo utilizáramos para nuestro proyecto. O si alguien decide poner un negocio, encaminarse en una actividad y tiene actualmente un empleo y debe dejar ese empleo para hacer esa actividad, está renunciando a percibir un ingreso y eso es un costo de oportunidad. Obviamente esto no lo puede registrar en la contabilidad, pero sí representa un costo. Después tenemos las definiciones de costos fijos y variables, conocidas por todos. Los fijos son los que no varían cuando cambia el nivel de producción o venta, y los variables sí están relacionados con el nivel de producción y venta. Y los costos medios y totales son el costo total es el costo que se incurre por producir todas las unidades que se producen o venden, y los costos medios es la división de los costos totales por la cantidad de unidades producidas. Otro concepto muy importante para la evaluación de proyectos de inversión es el concepto de costos incrementales o marginales. Aquí nos tenemos que detener un segundo para decir que si, por ejemplo, estamos en una empresa en marcha y queremos hacer un nuevo proyecto, como puede ser la incorporación de una nueva máquina, no nos interesa en realidad todos los costos que tiene actualmente la empresa, sino que tenemos que analizar
cuáles son los costos atribuibles al nuevo proyecto y deberá evaluarse teniendo en cuenta los costos incrementales o marginales atribuibles al proyecto versus los ingresos incrementales o marginales que genera dicho proyecto. En cuanto a los costos evitables o inevitables, son también un concepto muy importante en la evaluación de proyectos. Costos evitables son aquellos costos que no voy a tener, es decir, que voy a evitar si no hago el proyecto. Y los costos inevitables son aquellos que voy a tener, haga o no haga el proyecto. Por ejemplo, si estoy analizando la posibilidad, como dije, de incorporar una nueva máquina en una empresa en marcha, el costo de, por ejemplo, el gerente de producción es inevitable porque lo voy a tener, incorpore o no incorpore la máquina nueva. En cambio, el mayor consumo de combustible atribuible a la nueva máquina es un costo evitable, porque si no incorporo la máquina no tendré ese costo adicional de combustible. Por lo tanto, en el caso del sueldo del gerente, al ser un costo inevitable, no entra en el análisis de si la máquina nueva conviene o no. En cambio, sí deberá entrar en el análisis el combustible atribuible al mayor consumo que provenga de la incorporación de la nueva maquinaria. Un aspecto importante que tenemos que hablar cuando hablamos de la estimación de los costos es que a nivel de prefactibilidad, esto lo vimos en la unidad 1, los costos pueden estimarse sobre la base de la información histórica, es decir, con información que ya tiene la empresa o estándares que suele haber generalmente en la industria. Por ejemplo, los costos de tonelada kilómetro o costos determinados por metro cuadrado de construcción, etc. Esto sí es factible utilizar a nivel de prefactibilidad, pero si el proyecto pasa a nivel de análisis de factibilidad, cuando la información de costos es determinante para el éxito o fracaso del proyecto, ya la utilización de información histórica o estándares generalmente aceptados no es tan adecuado, sino que tenemos que ir justamente a la evaluación de los costos que se deriven del proyecto que vamos a encarar. Por ejemplo, si ya tenemos que hacer un proyecto ejecutivo, tenemos que calcular bien cuánto material vamos a consumir, cuánto hierro, cuánta piedra, etc. Es decir, a nivel de prefactibilidad uno puede usar datos secundarios. A nivel de factibilidad hay que producir los datos para la estimación de costos. En cuanto a las técnicas que señala la bibliografía para la estimación de costos, tenemos 3. La técnica de los factores combinados, que es combinar estándares con valores reales, y generalmente se aplica en situaciones en donde existe un componente de costos muy pertinente y otro poco significativo. Por otro lado, tenemos el cálculo del costo exponencial, que se usa cuando el proyecto genera economías o deseconomías de escala. Este concepto ustedes lo tienen que conocer de economía, de la materia de economía me refiero. Es decir, cuando existen economías o deseconomías de escala respecto del nivel de costos existentes. Y este método supone que la estructura de costos varía en proporción diferente a lo que lo hace la capacidad de producción o los niveles de venta. Y por último, está el análisis de regresión, que también es posible recurrir a este método que permite calcular los costos futuros en función de los costos históricos. Por supuesto, acá tenemos que tener mucho cuidado de que el futuro se asemeje al pasado, porque si no, esta técnica de predicción no nos será útil para proyectar los futuros costos atribuibles al proyecto.